Si eres alguien que navega en internet desde hace tiempo, y aún más si perteneces a este fandom, sabrás muy bien que Sonic ha sido objeto de muchas discusiones, y esto hablando de todos sus apartados. Hay algunas que se presentan ocasionalmente y que no generan tanto ruido, y otras que por más que se intente nunca se van, y que le han dado mala fama a la comunidad entre gente externa. Pero de todos aquellos debates alrededor de la saga, hay uno que aunque ya no es tan tocado recientemente, causó muchas discusiones en su época. ¿La seriedad y la complejidad van, y son necesarias con Sonic? Esta discusión se fue cosechando desde que comenzamos a ver tramas y una ambientación más maduras, pero que desaparecieron durante algunos años en la década pasada, pues en su lugar llegó una ambientación más calmada, más luego esa seriedad tuvo un débil regreso en Sonic Forces. La disputa está dividida en dos bandos, están quienes adoran el lado más oscuro o serio de los juegos, y quienes lo consideran algo forzado, y hasta penoso. Pero ¿cuál es la conclusión a este dilema? Es difícil tener una respuesta con la que todos estemos de acuerdo, por lo que en este video no trataremos de dar el veredicto definitivo, pero me gustaría contarte lo que yo opino, también tratando de ser lo más imparcial que se pueda. Pero así como estarás por escuchar mi punto de vista, sería buena idea hacer lo opuesto, por lo que ahí estará la caja de comentarios. Antes que nada hay que dejar algo claro. Al preguntarnos si Sonic debería ser complejo y serio, no nos referimos a que en todo momento esto esté presente. Por más infantil o serio que pueda ser un juego, este debe tener pequeños momentos de cambio para tener una mejor ambientalización, o para no hacer tan tenso el ambiente, eso es algo que toda historia debe tener por más pequeño que eso sea, o al menos eso aplica para la franquicia. A lo que nos referimos es a que si esta madurez debe ser el eje central en la franquicia, y si queda o no con su atmósfera. Muy resumidamente, no, estos elementos para nada son necesarios en Sonic. Pero indaguemos más en eso. Todos sabemos que Sonic es una franquicia con muchos años detrás, viendo la luz por primera vez en 1991, una época en la que contar historias en los videojuegos no era tan fácil. Sí, hay ejemplos de años similares que pudieron relatar una trama decentemente, pero debido a las limitantes que poseían las consolas de ese tiempo, no era posible un gran lujo de detalle en las historias, contrario a la ambientación, la cual era más sencilla de plasmar gracias a la música, diseños y personajes. Además, hay que considerar otra cosa, para ese tiempo los videojuegos no se tomaban tan en serio a comparación de ahora, sobre todo a los del género de plataformas, aspecto que aunque parezca fuera de lugar, tiene mucho que ver, pues esto provocaba que la mayoría de lo mostrado en los cartuchos se simplificara, pues eran productos que iban enfocados principalmente a gente de corta edad, o sea, los niños. Pero regresando a lo primero, las limitaciones de las consolas no le favorecían mucho a la narrativa, optando por contar lo que acontecía, a la par de introducir mejor otros elementos de la experiencia, por medio de los manuales. Y revisando los manuales de los antiguos juegos, podemos darnos cuenta de que la historia era una bastante simple, y que no era precisamente seria. Habían detalles que viéndolos bien no eran del todo bonitos, como que un científico utilice animalitos para potenciar sus máquinas, pero todo era presentado de una forma amigable y fácil de entender, aunado a que el objetivo no era para nada complejo, todo consistía en salvar a los animales, derrotar al Dr. Eggman más a algún secuaz en turno, y de vez en cuando salvar a otro personaje en una colorida aventura. Y eso funciona, incluso en la actualidad con juegos como Sonic Mania, o hasta Sonic 4 Episodio 2, al contar una trama sencilla, con pequeños momentos de tensión, pero sin olvidar que es lo que se quería en un inicio, concentrarse en la jugabilidad, tener una estética colorida en la mayoría de la aventura, y dejar la trama en un segundo plano. Al jugador se le dan datos para saber qué está pasando mientras juega, y si quiere conocer más a fondo la historia, para eso estaban los manuales, que en la actualidad se sustituyeron por medios como el internet, o entrevistas a los desarrolladores. Respecto a los personajes, estos eran prácticamente unidimensionales, bastante acorde a la época, pues ignorando otros productos que no están ligados al canon, no se indagaba mucho en sus personalidades. Solo sabíamos que Sonic era enérgico, que Eggman era malvado pero no tan intimidante, o que Knuckles era ingenuo. ¿A qué quiero llegar? A que Sonic nació siendo simple, y eso es parte de su esencia.
Este molde es usado principalmente en la rama clásica, y creo que todos coincidimos en que funciona bastante bien, pero claro, toda franquicia debe evolucionar, presentar nuevas ideas y adaptarse a nuevas tendencias, así que, ¿qué hay de los juegos modernos? Con la llegada de Sonic Adventure en 1998, la forma de ver a este personaje y el mundo que lo rodea cambió, pues nuevas cosas se introdujeron o se sustituyeron para crear una verdadera diferencia con la etapa clásica, y entre ellas, el ambiente de la experiencia, y el desarrollo de la trama, son lo que más destacan. Se hizo un mayor énfasis en la epicidad, esto se nota bastante al escuchar la música, eligiendo como género principal al rock, también se dejaron un poco de lado los escenarios más coloridos por locaciones más realistas, lo cual resulta obvio por las inspiraciones que se tomaron, más claro, el ya nombrado mayor enfoque en la parte argumental. Sí, tramas como las de Amy o Vic son la excepción, no son historias que realmente se deban tomar en serio, pero el pasado de los Echidnas y los Chao sí que lo hace, entregando momentos que genuinamente se toman en serio. Pero pese a que la saga se transformó en algo más complicado desde aquí, y se añadieron otros aspectos con el tiempo, se fue fiel a la simpleza y ambientación de años pasados, o al menos lo suficiente para no perder su esencia, sino más bien, para evolucionar. Ningún lado predomina, tal vez parezca que lo nuevo que quisieron introducir opaca ese lado clásico, pero se tiene un balance con tramas y personajes que, independientemente de si son de tu gusto o no, hacen que el viaje conserve parte de esa sencillez de los juegos pasados, a la par de llevar a la saga a otro nivel, aprovechando el cambio que la franquicia estaba experimentando, y esa fue una filosofía que se conservó para otros juegos como Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, o hasta Sonic Unleashed lo aplicó relativamente, combinando la simplicidad con momentos épicos. Yendo a otro apartado, el estilo visual tuvo un cambio como ya vimos, en un intento por tener un lavado de cara. Es cierto que podía sacar de contexto ver personajes muy realistas, y más viendo los estándares que conocemos, pero realmente eran pocos los casos. Aunque no te daban una explicación de por qué estos cambios, sabías que las cosas podían tornarse diferentes a lo habitual, pero nuevamente, todo bajo un límite. Sonic Team pudo continuar con esta filosofía, tal vez agregando más de poco en poco, ya que habían encontrado una base de la cual partir lo suficientemente consistente, pero tristemente desecharon eso, y llegó un juego que ignoró la línea de títulos pasados, y mostró que, por lo menos desde mi punto de vista, los tintes serios no funcionan como el centro de atención en esta saga. Creo que ni siquiera hace falta mencionar el título, ¿verdad? Shadow the Hedgehog es sumamente conocido y criticado, principalmente por cruzar la línea de seriedad de los anteriores juegos, en un intento por ser atractivo para el público de esa época, el cual gozaba de juegos de disparos con un tono maduro. Esa fue su falla, y también la de otros, tomarse muy en serio. Tal vez esto suene ignorante, pero estamos hablando de una franquicia cuyo protagonista, además de otros personajes, es un veloz animal antropomórfico de color azul, quien lucha por detener a un científico con forma de huevo. Agrégale armas, y dime, ¿queda? Obviamente no. Las armas estaban fuera de lugar, y mucho, pero hasta eso podía ser un detalle ignorable, pero la ambientación no ayudó, alejándose de lo que las dos entregas de aventura habían establecido. Igualmente la historia no hizo mucho por siquiera ser entendible, lanzando diferentes giros que confunden al jugador, y que dejan menos en claro el trasfondo del protagonista, pues si bien entre todas esas historias hay una verdadera, para verla se necesita de haber completado las tramas alternativas, y para ese punto la confusión está a tope. Esta fue la primera y más grande prueba de que lo maduro y complejo, realmente no funcionan al centro para Sonic, y es algo que en Sonic 2006 vimos reforzarse, con una trama que quedaría mejor para un RPG de la época, enredos gracias a los viajes en el tiempo, y... eso. Como digo, tener seriedad en los juegos no es una mala idea para Sonic, y hay muchos casos que lo demuestran, pero también hay ejemplos de que no debe ser lo principal. El problema de estos juegos fue tomarse muy en serio, cuando la idea desde el papel es incompatible como ya vimos, más si ni se hace un intento por adaptarla al mundo de la franquicia. Eso sí, no hay que mentir, no todo era malo, sobre todo en el caso del juego de Shadow, ya que la idea de un trasfondo y tono diferente al tradicional en un spin-off, no era mala, pero si lo fue su ejecución, una pena, pues de haber hecho las cosas bien, habría sido una buena forma de ver un poco diferente a la saga, y de darle un mejor desarrollo a un personaje que se prestaba para ello.
Ya vimos que la seriedad como eje central no ha funcionado, pero, ¿qué hay de los juegos recientes que intentan tener un balance? Existen los que fallaron, como Sonic Forces, que de principio se veía de un modo y luego de otro diferente, y algunos que afortunadamente lograron su cometido. En lo personal, me parece que Sonic Unleashed fue el que mejor logró un equilibrio, tal vez siendo favorecido por su mecánica del día y la noche, pues con el Sonic diurno tenemos una atmósfera enérgica, alegre y emocionante, pero con el erizo lobo un ambiente que otorga escenas con cierto dramatismo, y culminando con un cierre que junta lo mejor de ambos mundos. Hay otros que aunque tengan elementos algo olvidables, igualmente encontraron un punto medio, como Sonic Lost World, y otros que se acercan a estos. Un ejemplo de ello es Sonic y el Caballero Negro, que usualmente se enfocan en la epicidad, y de vez en cuando soltando algún alivio cómico. Sí, estos juegos también han pecado un poco de lo que hemos hablado, y la combinación puede no ser perfecta, pero personalmente, este es mi tipo de ambientación favorita, pues aunque se toma en serio en muchos momentos, conoce mejor sus límites. En conclusión, la seriedad y complejidad en las historias y ambientación no son elementos necesarios en los juegos de Sonic. Esta palabra se refiere a algo que en serio se requiere para funcionar, pero hemos visto que no es el caso. Existen experiencias que aunque pueden tener varios momentos de seriedad, su eje es la simpleza, el entregar una narrativa fácil de entender pero que sea disfrutable, tal y como se ha hecho desde los orígenes de la saga, y a esto se le puede agregar el enfocarse en momentos cómicos, principalmente en la actualidad, pero que han logrado funcionar. Claro, no negaré que la simpleza e infantilidad también pueden ser malas si se abusan de ellas, o si se utilizan en historias que podían tomarse un poco más en serio, y eso es algo que también debe mejorarse, ¿verdad? Este modelo de enfocarse más en el humor también posee fallas en mi opinión, pero creo que al menos no traiciona del todo lo visto en anteriores juegos, a comparación de la profundidad que en esa misma medida, puede incluso tener un peor resultado. Hablando exclusivamente de la complejidad en las historias, la veo como algo menos necesario, pues como repasamos hace unos minutos, Sonic nació siendo simple, y es esa simpleza la que lo ha caracterizado en muchos aspectos, convirtiéndose en un rasgo que debe ser respetado, lo cual a veces no se logra, con historias que ni ellas mismas se entienden. En lo que a mí concierne, la seriedad puede ser un complemento, mas no el núcleo, simplemente no es algo que coincida en todos los apartados de esta saga, contrario a otros agregados como la epicidad, aunque es un hecho que puede funcionar. Hay grandes ejemplos de un uso correcto de la seriedad, incluso de historias sencillas que se acoplan a ella, por lo que sí que hay un espacio para ello, solo hay que saber cómo acoplarlo a lo ya establecido. Sonic es conocido por ser un personaje enérgico, bromista, y sobre todo alegre, y eso lo ha demostrado desde siempre.